Bueno, ustedes saben que la semana anterior el gobierno argentino, encabezado por su presidente Javier Milei, introdujo una reforma migratoria y entre esas cosas se establece que la salud ya no será gratuita para los extranjeros, para los migrantes. Y todos sabemos que un importante número de paraguayos va a territorio argentino, no precisamente a Buenos Aires, sino que al otro lado nomás de la Argentina, al otro lado de la frontera para recibir una mejor atención médica. Pero eso terminó, según el gobierno de Javier Milei. 700.000 paraguayos, hay que recordar, viven en la Gran Buenos Aires, pero estos 700.000 tienen DNI. O sea, pueden recibir atención gratuita, pueden recibir en la Argentina. Pero hay otros, según las estimaciones, 900.000 paraguayos que viven en distintas regiones argentinas, pero que no tienen la documentación. ¿Qué significa eso? Que no pueden recibir esa atención. Y desde el Ministerio de Salud Pública están recordando que desde hace bastante tiempo ya la salud dejó de ser gratuita en la Argentina, y que esta reforma va a ser perjudicial para aquellos que individualmente deciden ir a la Argentina en busca de esa atención sanitaria. Y de ello queremos hablar un poquito más con el sociólogo doctor Sebastián Bruno, quien es investigador del CONACYT, y con él está Evelyn Velázquez. Hola Evelyn, de vuelta el saludo contigo. Gracias Aníbal, exactamente, estamos aquí con el doctor ya Sebastián Bruno, estábamos de hecho conversando sobre esta situación que por supuesto puede llegar a beneficiar o perjudicar, por así decirlo, a tantos compatriotas que acceden al sistema de salud que se tiene allá, o muchos que viajan incluso para recibir atención. ¿Qué específicamente tiene esta reforma, doctor? Si nos explica. Gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias, Evelyn, colegas. Por ahora lo que tenemos es una comunicación de la Presidencia de la República en Argentina, donde se avisa que se remitirá un decreto de necesidad de urgencias. Es un tipo de decreto que tiene vigencia hasta que lo trate el Congreso, donde con algunas fundamentaciones falaces, la verdad, donde se habla incluso de 1.700.000 migrantes que entraron de manera irregular, cuando la Argentina tiene en total 1.900.000 migrantes, de los cuales 522.000 son paraguayos y paraguayas. Ese proyecto de decreto, insisto, todavía no lo vimos, tenemos solo una declaración. Lo que estipula respecto de salud es el cobro por los servicios recibidos a quienes estén que hayan ingresado de modo irregular, que la verdad es una fracción ínfima, no es un problema importante para la Argentina, pero también a quienes se encuentren de manera viajando por turismo y transitorio, o sea, quedarían exentos solo quienes estén como residentes permanentes. Y por otro lado, si esto tiene si se llega a efectivizar, que no sería tampoco la primera vez que el gobierno argentino lanza una medida y después no la efectiviza, dice en la comunicación que incluiría como requisito para la entrada a la Argentina la tenencia de un seguro de salud, ¿sí? Y eso realmente nos complicaría mucho el intercambio poblacional que tenemos entre Argentina y Paraguay, que es el más importante que tiene Argentina con el resto de los países limítrofes. Decía usted, no es la primera vez que se da esta situación, y en la vez que ocurrió hablamos también del ámbito de la salud. Sí, el tema de los discursos hacia la migración en este caso tiene un fuerte componente ideológico. Realmente no hay evidencia empírica, científica, probada sobre un sobrecosto que acarrean los migrantes en Argentina, en el ámbito de salud. Tengan en cuenta que según la medición del censo 2022 de Argentina está en su mínimo histórico en cuanto a la proporción de migrantes sobre el total de la población. Es el 4,2%, nada más. En otras ocasiones en la historia, en los años 90, se ha culpado a los migrantes de la desocupación. A principios de los 90 tuvimos un pico de desocupación muy alto
Y justamente un abordaje de una colega demógrafa demostró que los migrantes dentro de una tasa de 18% solo contribuían en un punto porcentual de esa tasa, o sea que era ínfimo. Después, durante el gobierno de Macri, quizás recordarán, estamos mucho más cerca en el tiempo, se intentó una avanzada bastante similar a esta con mecanismos de expulsión ante cualquier contravención, incluso menor, de migrantes, y esto tuvo grandes obstáculos en la justicia y no se logró efectivizar. Cabe destacar que muchas de las disposiciones que acaba de mencionar el gobierno argentino ya están en la normativa de migraciones, no hay grandes cambios. Quizás lo único sí que habría que estar atentos si se efectivizara es este requisito de tenencia de un seguro de salud para entrar al país. Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo influiría en nuestros compatriotas o cuáles serían las consecuencias? Entonces, uno nos decía, tener un seguro médico, ¿y qué otra cosa más? Bueno, ahí creo que podríamos distinguir entre dos grandes poblaciones. Por un lado tenemos a los paraguayos y paraguayas que residen habitualmente en Argentina. De ellos, de ese 100%, el 56% solo se atienden con la salud pública, ¿sí? Serían los quienes estarían expuestos a que les cobren eventualmente los servicios. El resto tiene algún tipo de cobertura con el equivalente que sería IPS aquí. Dentro de ese 56%, la evidencia que teníamos de un estudio que se realizó hace 2 años decía que no tenían mayormente problemas de acceso, solo cuestiones de turno, o sea, lo mismo que tendría un argentino o una argentina, lo mismo que tiene cualquier extranjero acá, y solo de una proporción muy marginal, aún contraviniendo la ley vigente hasta ahora, se le pedían DNI argentino. Puede que esto, si redondeamos, la mitad de los paraguayos que viven en Argentina se vean ante la necesidad de pagar contra una prestación de salud. Eso en el peor de los casos. Y por otro, tenemos la situación de quienes cruzan para atenderse a los servicios de salud. Y ahí tenemos, a su vez, dos grandes vías. Quienes cruzan, pero por medio de algún convenio del Ministerio de Salud de Paraguay con su homólogo de Argentina, no van a tener cambios, ¿sí? Porque eso ya va como por otro canal. Ahora, quienes cruzan para atenderse a alguna dolencia y de modo particular, individual, quizás tengan problemas, y ahí hay que tener muy en cuenta dónde se van a atender, ¿sí? Porque entendamos que Argentina es un país federal y cada provincia tiene su gestión del sistema de salud. Acá en Formosa, acá cerca, no se presentan problemas, es un gobierno provincial que siempre fue muy comprensivo con los migrantes, pero quizás en la ciudad de Buenos Aires sí se encuentren con alguna barrera. Bueno, vamos a estar nosotros muy pendientes a ver qué es lo que pasa finalmente con este tema, Aníbal, atendiendo a la cantidad de compatriotas que están allí, que por supuesto tendrían que pagar entonces para poder acceder a un servicio de salud. Sí, cuando van de manera individual, sí o sí, hay que pagar y hay que ir con un seguro médico. Por eso es que cuando de repente tiene un familiar, tiene un hijo con una enfermedad compleja, que por ejemplo tiene que ir sí o sí al Garrahan, supongamos, un hospital escuela, un hospital de alta complejidad de la República Argentina, entonces hay que ir indefectiblemente por el Ministerio de Salud para evitar esa burocracia y esa imposición del gobierno argentino. Bueno, Evelyn, muchas gracias.